En este video, además de conocer un poco más sobre la vida en Cuba y las cosas que suceden aquí, Irlanda o en el mismo Estados Unidos, de verdad no entiendo. pasarán cosas interesantes, y es que apareció el pescado en la isla donde no hay pescado. La cuestión es si podré comprar o no. Y ahora voy a sacar el dinero de la comida del mes. Visitaremos una tienda para que vean los precios de los zapatos de mujer. Prepárense. Hora de desempacar lo que traje, que no es mucho. Y también vamos a hablar de simplezas que en este país son un lujo. Coger rufa. Trabajando 5 meses sin gastar ni un kilo. Y un poco de censura. Por todo lo que vaya contra la ideología, todo lo que vaya contra el discurso, todo lo que vaya contra... Se venden las tiendas del Estado. Si ya están listos, vamos a empezar. En Cuba, cuando te dicen que sacaron comida en algún lado, es el momento de interrumpir cualquier actividad. Y más aún cuando aparece el pescado en la isla donde no hay pescado. Parte de mi rutina es correr cada 2 o 3 días aproximadamente. Los tenis de correr, que ya no dan más. Ya estos tenis están en su última etapa, con sus respectivos huecos a cada lado. Los dedos casi al salirse, locos por irse para Nicaragua, pero no se preocupen que eso no va a pasar. Aquí no cogemos mucha lucha con los tenis de hacer ejercicios ni nada parecido. Bueno, miren lo que estoy viendo acá. Esto es lo que llamarían una indisciplina social arriesgada, muy arriesgada. Y ahí va también su amigo. Una proeza un tanto arriesgada, ¿no creen? Similar a lo que los muchachos hacen de encaramarse atrás de las guaguas, coger rufa, como se le dice en Cuba. Ambos llegaron, no les pasó nada, por suerte. Hoy nosotros vamos a tener un día bastante interesante. Si encontramos el pescado ya será un logro. También vamos a buscar zapatos de mujer y haremos unas compras para un suscriptor. Hay buena ventolera. No sé si pueden escuchar el viento soplando contra el micrófono. Miren, parece que ahí alguien puso la ropa a secar. Se dieron un chapuzón mañanero y han puesto la ropa a secar. Es temprano, es bien temprano. Son aproximadamente las 8 de la mañana. Y el día se ve nublado, pero seguramente más adelante sale el sol. Como de costumbre. Dice el dicho que no hay sábado sin sol ni domingo sin marisol. Quiero mostrarles una cosa que vi cuando venía para acá. Bueno, antes de seguir, lo que les quería mostrar, miren, pusieron un baño público. Cosa rara porque ustedes saben que los baños públicos en La Habana estaban desaparecidos completamente. Parece que hay fiesta estos días. Bueno, nada, ahora sí seguimos. Miren qué manera de haber guaguas de turismo. Y lo que hay también es un tranque en el túnel enorme. Esto suele inundarse de vez en cuando, pero ahora no es el caso. Lo que sí hay un carril completamente parado. La guagua roja que ven a lo lejos es el ciclobús que cruza el túnel con las bicicletas y las motos. Hoy es sábado, pero muchas empresas estatales trabajan sábados alternos. Faltar un día o llegar tarde puede significar un descuento enorme en el salario. Y cada peso cubano hace falta en medio de esta economía que se hunde cada día más. Miren cómo ha salido el sol. La pescadería se encuentra detrás de la iglesia ortodoxa rusa, una de las pocas pescaderías que hay en La Habana Vieja. Yo no sé si podré comprar pescado o no. Como ustedes saben, aquí no hay pescado, no hay sal, no hay azúcar, no hay. Veamos qué hay y cuánto vale. 2 tipos diferentes de pargo a 250 pesos la libra, el equivalente a unos 50 en dólares.
Aquí no puede comprar todo el mundo, pero el que puede, cuando aparece la comida, arrasa con ella. Y sí, por supuesto que aproveché. Aquí hay 6 pargos. El costo total de esto, 1880. Lo interesante de esto es que cuesta menos que la carne de cerdo. La carne de cerdo está a 300 pesos la libra ya. Así que veo mejor y más sano comer pescado que comer carne de cerdo. La calle más popular de La Habana Vieja, siempre llena de gente, de tiendas, de colas y también de librerías que venden las obras de los autores que el Estado no suele vender. Y en este punto tenemos un amplio espectro. Todo lo que vaya contra la ideología, todo lo que vaya contra el discurso, todo lo que vaya contra lo que no convenga que se sepa. Mi suscriptor está buscando libros de un afamado autor cubano, censurado, que por increíble que parezca, aún vive en Cuba. Estas librerías siempre tienen buenos ejemplares, pero como son para turistas van a encontrar muchas cosas de propaganda. Propaganda que ni mejora la vida de los cubanos, ni frena la inflación, ni el precio del dólar, que ya es una montaña rusa. Este es uno de los ejemplares, una cortesía. Déjenme saber si lo han leído y qué creen de este libro. La vida en Cuba no se detiene. El drama de la vida en Cuba. Unos buscando el detergente de 500 pesos para lavar la ropa, otros buscando el aceite, las colas, la reventa. Lo que es sobrevivir en Cuba. Aquí la vida es cara. Ya vieron cuánto me costó el pescado por la mañana y ahora voy a sacar el dinero de la comida del mes. Como siempre, hay cajeros que no funcionan o están fuera de servicio. Algo que deben saber los que no son cubanos es que nosotros no podemos comprar en tiendas online como Amazon o Mercado Libre. Si pudiéramos, se acaba el negocio de las tiendas en MLC. Estamos buscando zapatos de mujer. Agárrense de la silla. No, de mujer, de mujer. La camiseta de hombre que no queda hasta que tiene unos maniquíes. Acaban de ver los precios de los tenis de mujer. Yo no perderé la esperanza y voy a seguir buscando. Aún así, les diré una cosa en unos segundos cuando llegue a mi casa. La vida en Cuba avanza muy lento, casi detenida en el tiempo. Lo que sí avanza rápido es la inflación, la escasez, las ganas de irse del país, la mendicidad y los males de la sociedad en general. Hogar, dulce hogar. Nada como la tranquilidad de la casa. Hora de desempacar lo que traje, que no es mucho, pero tengo más que decirles. Creo que aquí tengo un buen ejemplar para leer durante aproximadamente un mes. Gracias, Moisés. Y bueno, y aquí está presente nuevamente el medidor de inflación. El maní, ya ustedes lo conocen.
Esta vez no tenían periódico para envolver, así que yo fui preparado con un par de hojas pequeñas porque está bastante grasiento, como pueden ver acá. La semana pasada costaba 130, hoy vale 140. Esto es maní molido. Normalmente siempre compro en grano, pero lo que había era molido. Y vale siempre lo mismo, en todos lados. Miren esto. Miren cómo tengo las manos, todas grasientas ya. Si hay un lugar en donde lo venden más barato, lo venden en el Tencent de Obispo, por la calle por donde nosotros pasamos. Cuesta 130 pesos, 10 menos que este, pero, porque siempre hay un pero, la verdad es que lo venden viejo. Parece que lo traen y lo dejan ahí durante varios días y entonces cada vez que lo compro ya es maní viejo. Nada, para comprar algo que sirva y fresco, siempre ir a una cafetería particular, no hay otra, y pagar el precio que valga. ¿Qué se le va a hacer a eso? Revisando entre algunas cosas que tenía guardadas, me encontré esto. Son como unas pastillas de olor para poner en el inodoro, para poner en el trono. Ahora, ¿dónde viene el detalle? El detalle viene en que eso en Cuba no lo venden. Yo lo traje de Macedonia. Y esa simpleza que hace la vida más amena, más higiénica, es un lujo en Cuba. Bueno, ya estoy acá, incluso hasta me afeité, porque mañana tengo un evento especial y quiero estar cookie, como decimos aquí. Vieron que hoy he caminado bastante. Todo el que ha estado en Cuba sabe que en Cuba se camina bastante. Quizá por eso sea que no vean a nadie tan gordo ni nada de eso. Bueno, además de porque no hay comida. Déjenme sentarme un momento y les voy a seguir comentando otras cosas que pasaron por el camino. En este momento seguro ustedes todavía deben estar escribiendo lo que sintieron cuando vieron esos tenis a $135. 135. Por el camino yo seguí buscando los tenis y me animé a entrar a una tienda que está en la calle Neptuno, la calle donde está la panadería que vieron en un video anterior, donde la gente duerme para poder comprar el pan al otro día. Y en la tienda lo que había era más de lo mismo, pero me encontré algo curioso. Este par de tenis me lo trajo una suscriptora que yo se los había encargado. Me los trajo de Dublín, en Irlanda, un país caro, y allá solamente costaron 45 euros. A ver, y no son solamente esos tenis, hay más ofertas también. Miren esto, miren. Miren qué barato esto. Y comparen con lo que cuesta en Cuba. Yo no entiendo por qué en Cuba hay que pagar 3 veces lo que cuesta un par de zapatos en Irlanda o en el mismo Estados Unidos. De verdad no entiendo. Y eso no se entiende porque es que en esos países los salarios son literalmente 100 veces mayores que en Cuba. 100 veces. Sin embargo, cuestan 3 veces menos. Incluso aquí en Cuba, siguiendo con los números, esos tenis cuestan 5 veces el salario de un ingeniero. O sea que un ingeniero tiene que estar trabajando 5 meses sin gastar ni un kilo para poder comprarse este par de zapatos. Mírenlos aquí, aquí están. El mismo que en la tienda cuesta 135 y en Dublín cuestan 45 euros. A ver, explíquenme ustedes, ¿cómo se llama eso? Y eso mismo pasa con el café. Miren, este café que yo tengo aquí se vende en las tiendas del estado a $7 y pico. Yo no lo compro. Yo lo mando a traer. ¿Ustedes saben por qué? Porque este café en Estados Unidos cuesta $2 y pico. Hay 5 de diferencia. Esto es americano y se vende aquí, en las tiendas. Igual que esto es alemán. O sea, la marca es alemana, fabricado en Indonesia. Se fabrica también en China, se fabrica también, bueno, se fabrica en muchos países y al final llega aquí. La cosa es que todos estos productos se compran en cantidades y lo que cuestan es una baratija, cuestan una baratija, la verdad. Así que no entiendo por qué hay que pagar esos precios, la verdad. O sea, eso tiene un nombre, eso de verdad que tiene un nombre. La maquinita de afeitar con la que me afeité
Gillette, esto también es americano y también se vende aquí en las tiendas. ¿Cuánto vale? Yo la verdad que ni me he fijado cuánto vale, pero esto en Estados Unidos cuesta alrededor de unos 5 o 6 dólares aproximadamente. Aquí en la calle, esto en la calle cuesta unos 15 dólares. Venden el bastón con 4 repuestos, con 4 cartuchos de estos. Cada cartucho de esto vale 250 pesos cubanos. Aquí los precios son una locura, familia. Los precios son una locura y entonces yo espero que este video les ayude a entender un poco más de por qué la gente se está yendo del país, ¿eh? Porque es verdad que esto es inaguantable. Esto no hay quien lo aguante, no hay quien pague esos precios. Eso y muchas cosas más, en fin. Bueno, nada, un día largo, bastante productivo para mí y imagino que también para ustedes ha sido bastante interesante este video. ¿Qué es lo que ustedes creen que comeremos los cubanos en fin de año? ¿Puerco, pescado o nada? Déjenme saber en los comentarios. Nada, familia, espero que este video les haya gustado. Sinceramente, a mí me alegra haberlo compartido con ustedes y así acercarlos un poco más a lo que es la vida de este cubano que está acá, que no está tan mal en comparación con el resto de la población. Pero en fin, todos los cubanos padecemos del mismo problema, que es la escasez. Nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de este video. Dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares para que así le llegue a más personas y nuestra comunidad continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video en aproximadamente 3 días.